Hola a todos, en esta serie de videos vamos a ver el concepto de función cuadrática, que es un contenido que se encuentra en la práctica 6. Bueno, vamos a definir lo que es una función cuadrática. Una función cuadrática es una función que tiene dominio todos los reales y codominio todos los reales y está dado por la siguiente fórmula. La fórmula nos dice a por x al cuadrado más b por x más c, donde a, b y c son números reales y el a es distinto de 0. ¿Sí? Ese coeficiente que acompaña al término cuadrático es distinto de 0 porque si fuera 0, ese término no estaría y nos quedaría en realidad una función lineal. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en este primer ejemplo es ver qué tipo de gráfico tiene la función cuadrática x al cuadrado. Observen que en este caso el coeficiente a es el coeficiente que acompaña al término cuadrático, es 1, ¿sí? Porque acá adelante tenemos un 1. Luego el b, el término lineal, es 0. Y este numerito que está solo también es 0, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué tipo de gráficos, qué tipo de curva tiene esta función. Para eso vamos a hacer como hicimos con funciones lineales, vamos a ayudarnos con una tabla de valores para encontrar puntos del gráfico y así detectar qué tipo de curva es el gráfico de una función, que en este caso es cuadrática. Entonces, vamos a tomar valores de x, ¿sí? ¿Qué valores de x puedo tomar? Cualesquiera. ¿Por qué? Porque el dominio de la función es todos los reales. Entonces acá uno puede tomar cualquier valor de x. Nos tenemos que encontrar entonces las coordenadas y de esos puntos, ¿sí? Y para encontrar las coordenadas y de esos puntos, basta con evaluar la función, ¿sí? En esos x que elegimos. Por ejemplo, si tomamos x igual menos 3, cuando evaluamos la función en menos 3, es decir, cuando evaluamos acá la x en 3, me quedaría menos 3 al cuadrado, que es 9, o sea que me consigo el punto 3 en x, 9 en y, ¿sí? Que lo tenemos acá. Lo mismo vamos a hacer con los demás puntos. Si evaluamos ahora la función en menos 2, reemplazo la x por menos 2 y nos da 4. Entonces nos conseguimos otro punto del gráfico. 2 en x, 4 en y, o sea nos conseguimos el punto de coordenadas menos 2 en x y 4 en y. Y así vamos a hacer con los demás puntos. En menos 1 me va a dar menos 1 al cuadrado, que es 1. En 0 evaluamos la función en 0 y me da 0, o sea que obtengo el punto 0, 0. Y después fíjense, si tomamos 1, 2 y 3, me devuelve 1, 4 y 9, que es exactamente estos valores que conseguimos cuando evaluamos en los opuestos de 1, 2 y 3, ¿sí? O sea que esto significa que vamos a tener puntos que tienen la misma coordenada y, ¿sí? Fíjense, en 1, 2, 3 me dio 1, 4 y 9 y ese 1, 4 y 9 me dio en los opuestos de estos números. Ahora vamos a ver cómo se llaman esos puntos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ubicar esos puntos que encontramos en el plano cartesiano. Vamos a ubicar, tenemos el menos 3, menos 9 que lo tenemos acá, menos 3 en x y 9 en y. Después tenemos el menos 2, 4, menos 2 en x, 4 en y, el menos 1, 1, el 0, 0, el 1, 1, el 2, 4, el 3, 9. Cuando unimos esos puntos, observamos que nos queda este tipo de curvas, ¿sí? Y ese tipo de curvas se llaman parábolas. O sea que los gráficos de las funciones cuadráticas reciben un nombre y ese nombre es parábolas. O sea que toda función cuadrática que nosotros grafiquemos van a ser parábolas. Bien, ¿qué ocurre ahora? Bueno, una primera observación es que si uno tiene esta función y evalúa la x en 0, es decir, se va a encontrar el valor de y en el cual, ¿sí?, la x vale 0,
que recuerden que ese valor se llamaba valor ordenado al origen. Entonces, cuando hacemos eso, cuando evaluamos la función en cero, fíjense que lo único que sobrevive es ese término independiente c, porque esto me da 0, o sea que me termina dando c. Entonces, cada vez que tengamos una función cuadrática que tiene esta forma, sí que esta forma se llama polinómica, ese término independiente va a ser la ordenada al origen. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa podemos decir acerca del gráfico? Fíjense que si uno traza, ¿sí? Si yo trazo acá la recta x igual 0, ¿sí? X igual 0, que sería esta, lo que vamos a obtener, ¿sí? Voy a poner acá x igual a 0, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, el punto menos 1, 1 y el 1, 1 están a la misma distancia de esa recta. Lo mismo ocurre con el 2, 4 y el menos 2, 4, con el 3, 9, con el menos 2, 9. Siempre tenemos la misma distancia de esos puntos a esa recta, ¿sí? Bueno, ¿y pasa con los otros puntos? Sí, pasa con cualquier par de puntos que uno tome del gráfico, ¿sí? Esos puntos van a estar a una misma distancia, ¿sí? De un lado y del otro respecto a esa recta. Y esos puntos reciben un nombre y se llaman puntos simétricos, ¿sí? Este tipo de curva, ¿sí? Tiene un eje de simetría, ¿sí? Respeta una simetría. Bueno, y en particular ese eje, esa recta amarilla que yo marqué ahí, esa recta amarilla recibe el nombre de eje de simetría, ¿sí? Ese es el eje de simetría. Vamos a ponerlo por acá. Bien. Hay un único punto del gráfico que no tiene simétrico, ¿sí? Y ese punto que no tiene simétrico es ese punto mínimo que tomó la función, ¿sí? Ese punto que lo tenemos acá, en este caso sería el 0, 0. Ese punto es un mínimo de la función y recibe el nombre de vértice, ¿sí? Lo vamos a poner por acá. Recibe el nombre de vértice. Bien, entonces hasta ahora vimos varios elementos. Vimos que esta función tiene un eje de simetría, que todos los puntos tienen un simétrico, excepto el vértice. Y por otro lado vamos a ver esto. ¿Qué pasa si tenemos la función cuadrática donde el coeficiente es negativo? O sea, lo que vemos acá es que a vale menos 1, b vale 0, y c vale 0. Si uno se ayuda con una tabla de valores, ¿sí? Y se consigue puntos y une esos puntos, se va a conseguir un gráfico de esta manera. ¿Qué podemos decir de este gráfico y qué conclusión general podemos sacar? Que cada vez que nosotros tengamos una función cuadrática, ¿sí? Una parábola, donde el coeficiente que acompaña al término cuadrático es positivo, ¿sí? Si es positivo, lo que va a pasar es que nuestra parábola va a tener un mínimo, ¿sí? Y va a tener ramas hacia arriba, ¿sí? En cambio, si el A es negativo, la parábola va a tener las ramas hacia abajo, como por ejemplo en este caso, donde el coeficiente A es un número que es negativo. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué nos van a pedir a nosotros en la práctica? Que grafiquemos parábolas, ¿sí? Que grafiquemos gráficos de funciones cuadráticas. Entonces vamos a necesitar varias cosas para esto. Vamos a necesitar el eje de simetría, ¿sí? O sea, vamos a tener que encontrar esa recta, esta recta que tenemos acá. Vamos a tener que encontrar el vértice, ¿sí? Que es este punto, en este caso mínimo, que tenemos acá. Vamos a tener que encontrar la ordenada al origen, que ya vimos que es evaluar la función en cero, que acá en particular esa ordenada al origen vemos que es la intersección con el eje Y, y vamos a tener que calcular las raíces, ¿sí? ¿Qué son las raíces de esa parábola? Son los valores, ¿sí? De x para los cuales el gráfico corta al eje de abscisas, o sea, corta el eje x. Bueno, eso va a ser la intersección con el eje X, que se llama raíces.
Y también vamos a ver es que en algunos casos las parábolas no van a tener raíces. O sea que agrego acá el si existen. O sea, no toda función o no toda parábola va a tener raíces. O dicho de otra manera, no toda función cuadrática va a tener raíces. Bien, entonces vamos a ver ahora cómo encontrar el vértice de una función cuadrática. En general, de nuevo, si ustedes acá les ponen y, lo que estamos hablando es de la parábola, y si ponemos f de x estamos hablando de la función cuadrática. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de encontrar el vértice, ¿sí? Y vamos a hacer alguna cuentita para que nos permita encontrar una fórmula que nos ayude a encontrarlo. O sea, nosotros lo que queremos encontrar es este eje que está acá. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la siguiente cuenta. Nosotros sabemos que este valor de C es la ordenada al origen, por lo que dijimos hace un rato. Entonces, nosotros vamos a querer conseguirnos quién es exactamente este valor que está acá. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es igualar nuestra función a la recta igual C. O sea, yo quiero buscar la intersección entre esa parábola y la recta igual C. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar f de x igual a C. Bien, y cuando igualamos f de x a C, fíjense que lo que podemos hacer es copiar acá la fórmula igualada a C. Entonces, cuando restamos acá C, nos queda C menos C 0 y nos queda esta partecita que está acá. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar factor común x. ¿Por qué voy a sacar factor común x? Porque tengo un factor que se repite en los dos términos. Entonces, si del primer término saco x, me sobrevive a por x, más si del segundo término saco x, me sobrevive b. Bien, ¿qué conseguí hasta ahora? Que tengo un producto que está igualado a 0. Y eso es lo que ocurre si tenemos un producto igualado a 0, el primer factor vale 0 o el segundo factor vale 0. O sea, x vale 0 o x vale menos b sobre a. Estos valores se llaman simétricos. ¿Por qué se llaman simétricos? Porque estos valores tienen el mismo i, que en este caso es c. Entonces, ¿qué conseguimos? Que esto es 0 y que esto es menos b sobre a. Entonces, para calcular quién sería ese x que está acá en el medio, que va a coincidir con el x del vértice y que va a coincidir con la recta vertical, que es el eje de simetría, lo que nos va a servir es hacer el promedio entre los dos. O sea, vamos a poner que el x del vértice va a ser 0 más menos b sobre a dividido 2, y cuando hacemos cuentas nos queda menos b sobre 2 por a. O sea, con esto nos tenemos que quedar. Esta es la manera fácil de quedarnos con una cuentita que me permita calcular el x del vértice usando los coeficientes de la parábola, ¿sí? Entonces, resumiendo, ¿cómo vamos a encontrar el vértice? Vamos a encontrar el vértice si yo voy a tener una función cuadrática o voy a tener una parábola, ¿sí? Y para calcular el x del vértice vamos a hacer menos b dividido 2a. Y en particular la recta x igual a menos b sobre a, menos b sobre 2a va a ser el eje de simetría. Y para calcular el y del vértice vamos a evaluar la función en ese x que encontramos, porque lo que estaríamos calculando es, si ya tengo el x, quiero saber cuánto vale el y. Entonces, para saber cuánto vale el y, lo que nos toca hacer es evaluar la función en ese valor que encontramos, ¿sí? Menos b sobre 2 por a. Bueno, entonces, acá tenemos el resumen de cómo calcular el vértice. La ordenada al origen ya la tenemos. Y por último vamos a las raíces. Las raíces, para encontrar las raíces, vamos a utilizar la fórmula llamada resolvente, ¿sí? ¿Cuándo vamos a utilizar la fórmula resolvente? Cuando tengamos que resolver una ecuación cuadrática igualada a 0. Entonces, cada vez que tengamos ecuaciones cuadráticas, es decir, ecuaciones que involucren funciones cuadráticas que estén igualadas a 0, vamos a usar esta fórmula. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. ¿Qué vamos a conseguir con esto en este caso?
vamos a conseguir las raíces, ¿sí?, de